En mi cumpleaños mi abuelo vino a visitarme. ¿Te gustó el auto que te mandé el año pasado? Respondí. ¿Cuál auto? No recibí nada. Mi abuelo volteó a mirar a mis padres que tenían la cara pálida, y el caos se desató. Me llamo Alexander, y desde que tengo memoria, siempre he sido el hijo menos querido de mi familia. No es algo que uno pueda ignorar, aunque intente hacerse el fuerte. Mis padres, Margarita y Jaime, siempre tuvieron un favorito, mi hermano menor, Esteban. Él era el sol que iluminaba sus vidas, mientras que yo era como una sombra que apenas notaban. No exagero cuando digo que, desde pequeño, todo lo bueno era para Esteban. Los mejores juguetes, la ropa más bonita, las palabras de aliento, las sonrisas cálidas, todo era para él. Yo, en cambio, recibía lo que sobraba, si es que sobraba algo. Crecí en una casa donde las comparaciones eran el pan de cada día. Mira a Esteban, tan inteligente, tan carismático, decía mi madre, mientras yo apenas recibía un «tú también deberías esforzarte más, Alexander». Mi padre no era mejor. Siempre estaba ocupado elogiando a Esteban por cualquier cosa, desde un dibujo mediocre hasta una calificación regular en la escuela. Yo, en cambio, podía sacar notas perfectas o ganar un concurso escolar, y lo único que recibía era un «bien, pero no te confíes». Era como si mi existencia fuera un inconveniente para ellos. A pesar de eso, nunca fui de los que se rinden. Cuando terminé la secundaria, mis padres dejaron claro que no había dinero para que yo fuera a la universidad. No podemos pagarlo todo, Alexander. Esteban necesita más apoyo, él tiene un futuro brillante, me dijo mi madre una vez, con esa mirada fría que siempre reservaba para mí. Así que, a los 18 años, empecé a trabajar en un centro comercial. Era un empleo sencillo, de esos que no requieren experiencia, atendía en una tienda de ropa, doblaba camisas, organizaba estantes y sonreía a los clientes aunque estuviera agotado. El sueldo no era gran cosa, pero me alcanzaba para lo básico, comida, algo de ropa y, de vez en cuando, una salida con mis amigos. Era mi manera de mantener la cabeza en alto, de demostrarme a mí mismo que no necesitaba la aprobación de mis padres para salir adelante. Mientras tanto, Esteban no trabajaba. Ni siquiera lo intentaba. Mis padres lo justificaban diciendo que estaba buscando su camino o que era muy joven para preocuparse por esas cosas. A sus 20 años, lo único que hacía era pasar el día en casa, jugando videojuegos o saliendo con sus amigos, siempre con dinero que, misteriosamente, nunca le faltaba. Yo, en cambio, llegaba exhausto del trabajo, con las manos llenas de callos y la cabeza llena de preocupaciones, solo para escuchar los comentarios despectivos de mi familia. No sé cómo sigues en ese trabajo tan mediocre, Alexander, me decía Esteban con una sonrisa burlona mientras se probaba una chaqueta nueva que mis padres le habían comprado. Deberías apuntar más alto, ¿no crees? Mi madre asentía, como si estuviera de acuerdo, y mi padre ni siquiera levantaba la vista del periódico. Era como si mi esfuerzo no valiera nada para ellos. Lo que mantenía a flote a mi familia no era el trabajo de mis padres, porque, para ser honesto, ellos tampoco trabajaban. Hace un par de años, ambos perdieron sus empleos. Mi madre decía que era por la crisis económica, y mi padre culpaba a la mala suerte. Pero la verdad es que nunca los vi esforzarse por buscar algo nuevo. La razón por la que no estábamos en la calle era mi abuelo, Antonio. Él vivía en otro país, y desde que se jubiló, tenía una pensión generosa y ahorros que parecían no acabarse nunca. Cada mes, enviaba dinero para cubrir las cuentas de la casa, la renta, los servicios, la comida, todo. Incluso pagaba los caprichos de Esteban, como su ropa de marca o sus salidas caras. Mis padres lo manejaban todo, porque, según ellos, era más fácil así. Yo no veía ni un centavo de ese dinero, pero tampoco lo pedía. Siempre he creído que uno debe ganarse lo suyo. Mi abuelo Antonio era la única persona en mi vida que realmente parecía valorarme. Cuando era niño, pasaba los veranos con él, y esos eran los mejores momentos de mi infancia. Me llevaba a pescar, me enseñaba a arreglar cosas en su taller, y siempre me decía, Alexander, tú tienes algo especial. No dejes que nadie te haga sentir menos. Él era el único que me hacía sentir que valía la pena. Pero hace 3 años, se mudó a otro país, y desde entonces no lo había visto. Hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero la distancia hacía que nuestra relación se limitara a esas llamadas cortas. Aún así,
sabía que yo era su nieto favorito, aunque nunca lo decía con esas palabras. Era algo que se sentía en su voz, en la manera en que se interesaba por mí. El día de mi cumpleaños número 23 no fue muy diferente a los anteriores. Mis padres nunca habían sido de celebrar mis cumpleaños con entusiasmo. Cuando era pequeño, a lo mucho me daban un pastel pequeño y cantaban el feliz cumpleaños con la misma emoción que uno canta el himno nacional en la escuela, por obligación. Pero ese año, algo fue diferente. Cuando llegué a casa después de un turno largo en el centro comercial, encontré una torta en la mesa de la cocina. No era gran cosa, de esas que venden en el supermercado por 4 pesos, con un glaseado barato que se deshacía al tocarlo. Mis padres y Esteban estaban ahí, y cantaron el feliz cumpleaños con una desgana que casi me dio risa. «Feliz cumpleaños, Alexander», dijo mi madre, forzando una sonrisa. Mi padre apenas gruñó algo y Esteban ni siquiera me miró, estaba ocupado con su celular. No había regalos, ni tarjetas, ni nada. Solo esa torta triste en la mesa. Me pareció raro que se hubieran molestado en comprarla, porque no era su estilo. Luego mi madre dijo, «Esto es de parte de tu abuelo Antonio. Él quiso que tuvieras algo para tu día». Asentí, agradecido, aunque algo en mi interior me decía que algo no encajaba. ¿Por qué mis padres, que nunca se preocupaban por mí, habían organizado esto? Pero no le di muchas vueltas. Pensé que tal vez mi abuelo les había pedido específicamente que hicieran algo por mí. Esa noche, corté la torta y compartimos un pedazo cada uno. Nadie dijo mucho, y la celebración duró menos de 10 minutos. Luego, cada quien volvió a lo suyo, Esteban a su cuarto, mi padre al sofá a ver televisión, y mi madre a revisar su celular. Yo me fui a mi habitación, sintiéndome más solo que nunca. Pero lo dejé pasar. Era mi vida, y ya estaba acostumbrado. Lo que sí me pareció extraño fue lo que pasó después. En las semanas siguientes, noté que mis padres y Esteban empezaron a comportarse de manera diferente. De repente, tenían dinero. No era solo que pagaran las cuentas a tiempo, sino que empezaron a darse lujos. Mi madre se compró ropa nueva, de esas marcas que antes decía que eran un desperdicio. Mi padre se apareció con un reloj caro, y Esteban estaba más insoportable que nunca, presumiendo un par de zapatillas de diseñador y hablando de un viaje que planeaban hacer. Un día, escuché a mi madre hablando por teléfono sobre unas vacaciones que tomarían los 3. Solo nosotros, una escapadita para relajarnos, dijo, como si yo no existiera. Y así fue. Se fueron de viaje por una semana, a un resort en la playa. A mí ni siquiera me invitaron. No hay espacio, Alexander, y además, tú tienes que trabajar, ¿no?, me dijo mi padre con una sonrisa que no sé si era crueldad o simple indiferencia. Me quedé en casa, trabajando mis turnos en el centro comercial, mientras ellos subían fotos a redes sociales, sonriendo como si fueran la familia perfecta. No voy a mentir, me dolió. Pero también me pregunté, ¿de dónde estaban sacando tanto dinero? Mi abuelo siempre enviaba lo suficiente para las cuentas, pero esto era diferente. ¿Acaso Antonio les estaba dando más? Decidí no darle muchas vueltas. Quizás era solo eso, un regalo extra de mi abuelo. No quería meterme en problemas. Pasó un año, y mi vida seguía igual. El mismo trabajo en el centro comercial, el mismo sueldo que apenas me alcanzaba, las mismas burlas de mi familia. Esteban seguía sin trabajar, viviendo como rey gracias al dinero de mi abuelo, mientras mis padres lo mimaban como si fuera un príncipe. Yo, en cambio, seguía siendo el blanco de sus comentarios. «Otro año más y sigues en lo mismo, Alexander», me dijo mi madre una vez, con un tono que destilaba desprecio. «A tu edad, deberías tener un mejor trabajo». Esteban se reía, y mi padre asentía como si estuviera de acuerdo. Yo solo apretaba los dientes y seguía adelante. Cuando llegó mi cumpleaños número 24, no esperaba nada especial. Pensé que sería otro día de trabajo, otra torta barata, si es que se molestaban, y las mismas caras de aburrimiento de mi familia. Pero entonces, algo inesperado pasó. Recibí una llamada de mi abuelo Antonio. Su voz sonaba cálida, como siempre, pero también emocionada. «Alexander, pequeño, ¿cómo estás? Hoy iré a visitarte para tu cumpleaños. Quiero llevarte a cenar, al mejor restaurante de la ciudad.
Invita a tus padres y a Esteban, que esto es una celebración familiar. No podía creerlo. ¿Mi abuelo venía? No lo había visto en 3 años, y la idea de tenerlo aquí me llenó de una alegría que no sentía desde hacía mucho. Acepté de inmediato, y él me dijo que llegaría por la noche. Estaba tan emocionado, por fin alguien que me quería de verdad estaría aquí. Mi abuelo cumplió su promesa. Apareció en la puerta de la casa, con su sonrisa de siempre y un abrazo que me hizo sentir como si volviera a ser ese niño que pasaba los veranos con él. Era un hombre alto, con el pelo blanco y una energía que no parecía de alguien de su edad. Mis padres y Esteban lo recibieron con sonrisas forzadas, como si estuvieran nerviosos. Noté que mi madre estaba más callada de lo normal, y mi padre no paraba de mirar su celular. Esteban, por su parte, apenas saludó a mi abuelo y se quedó en un rincón, como si estuviera molesto por tener que estar ahí. Fuimos al restaurante que Antonio había elegido, uno de esos lugares elegantes donde los meseros te tratan como si fueras de la realeza. La comida era increíble, y por un momento, me sentí especial. Mi abuelo no paraba de preguntarme cómo estaba, cómo iba mi trabajo, qué planes tenía. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se interesaba por mí de verdad. Mis padres y Esteban, en cambio, no parecían disfrutar tanto. Hablaban poco, y cuando lo hacían, era para hacer comentarios sarcásticos sobre mí. Otro año más en el centro comercial, Alexander, dijo Esteban con una risita. Qué inmaduro, sigues igual que siempre, añadió mi madre. Intenté ignorarlos. No quería que sus palabras arruinaran el momento. Pero entonces, después de la cena, mientras tomábamos el postre, mi abuelo me miró con una sonrisa y dijo algo que cambió todo. Alexander, dime, ¿te gustó el regalo que te mandé el año pasado? Me quedé confundido. ¿El regalo del año pasado? Lo único que había recibido era esa torta horrible, y mis padres habían dicho que era de su parte. Oh, sí, gracias por la torta, abuelo. Mis padres me dijeron que era de tu parte, respondí, tratando de sonar agradecido. Pero la cara de Antonio cambió. Frunció el ceño, como si algo no encajara. Torta, dijo, confundido. No te mandé ninguna torta, Alexander. El ambiente en la mesa se tensó de inmediato. Mis padres, que hasta ese momento habían estado callados, empezaron a moverse inquietos en sus sillas. Mi madre intentó cambiar de tema, diciendo algo sobre lo rica que estaba la comida, pero mi abuelo no la dejó. Un momento, Margarita, ¿qué torta? Yo no envié ninguna torta. Luego me miró a mí y dijo, Alexander, ¿no te gustó el auto que te envié el año pasado, por tu cumpleaños? Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Auto? ¿Qué auto? Miré a mi abuelo, completamente perdido. ¿Cuál auto? No recibí ningún auto, abuelo. Solo la torta que mis padres dijeron que era de tu parte. En ese momento, vi cómo la cara de mi madre se ponía pálida, y mi padre dejó caer el tenedor sobre el plato. Esteban, que siempre tenía algo que decir, se quedó en silencio, mirando al suelo. Antonio volteó lentamente hacia mis padres, y su expresión era una mezcla de confusión y furia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una voz que me puso los pelos de punta. Les di un auto para Alexander. Un auto deportivo, para que fuera su regalo de cumpleaños. ¿Dónde está ese auto? Mis padres empezaron a tartamudear. Mi madre dijo algo sobre que tal vez hubo un malentendido, y mi padre intentó culpar a la empresa de envíos, diciendo que quizás nunca llegó. Pero mi abuelo no era estúpido. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que los vasos temblaran. Me dicen ya mismo qué pasó con ese auto, o tendrán consecuencias, gritó. El restaurante se quedó en silencio. Los otros comensales nos miraban, pero a mí no me importaba. Estaba en shock. ¿Un auto? Mi abuelo me había enviado un auto deportivo y yo no lo había recibido. Miré a mis padres, esperando una explicación, pero lo que vino después fue peor de lo que imaginaba. Entre balbuceos y excusas, mi madre finalmente confesó. Lo vendimos, dijo, casi en un susurro. Necesitábamos el dinero, Antonio. Las cosas estaban difíciles, y... Mi padre la interrumpió, tratando de justificarse, fue para el bien de la familia. No podíamos mantener un auto tan caro,
y Esteban necesitaba cosas. Ahí fue cuando perdí el control. Esteban necesitaba cosas, grité, incapaz de contenerme. ¿Y yo qué? Yo no importo, porque siempre es él. Mi abuelo no dijo nada por un momento. Solo los miró, con una furia que nunca le había visto. Luego habló, y sus palabras fueron como cuchillos: no puedo creer que hayan traicionado mi confianza. Les di ese auto para Alexander, mi nieto, el que siempre ha trabajado duro, el que nunca pide nada, y ustedes lo vendieron para gastárselo en ropa, en viajes, en cosas para Esteban, en serio. Mis padres intentaron disculparse, diciendo que no lo volverían a hacer, que fue un error. Esteban, por primera vez, parecía asustado. Pero mi abuelo no quiso escuchar más. Ni un centavo más, dijo, levantándose de la mesa. Se acabó. Paguen esta cuenta ustedes mismos. Luego me miró y dijo: Alexander, vámonos. Salimos del restaurante, y mi abuelo me llevó a su auto. Mientras conducía, me contó toda la verdad. Durante años, había estado enviando dinero para mí, no solo para la casa. Transfería el dinero a mis padres porque confiaba en ellos, pero ahora se daba cuenta de que se lo habían quedado todo. El auto deportivo no era lo único. Había enviado dinero para que yo pudiera estudiar, para que tuviera cosas que me ayudaran a salir adelante. Pero mis padres lo habían usado para ellos y para Esteban. Me di cuenta hace tiempo de cómo te trataban, Alexander, me dijo. Las burlas, la forma en que te hacían sentir menos. Pero esto es el colmo. Estaba en shock. No solo por el auto, sino por todo lo que mi abuelo había intentado hacer por mí. Me sentía traicionado, pero también aliviado. Por fin alguien veía la verdad. Entonces, Antonio me miró y dijo: no vas a quedarte aquí con ellos. Ven conmigo. Vivo en un país donde tendrás oportunidades. Te ayudaré a empezar de nuevo. No lo pensé 2 veces. Acepté. Una semana después, estaba en un avión con mi abuelo, rumbo a una nueva vida. Cuando llegué a su casa, me quedé impresionado. Era una casa gigante, con un garaje lleno de autos deportivos. Escoge uno, me dijo, sonriendo. El que te robaron ya no está, pero estos son tuyos. Elegí un auto rojo, brillante, como sacado de una película. Era más de lo que jamás había soñado. Con la ayuda de mi abuelo, conseguí un trabajo en una empresa importante. No era un empleo cualquiera, era un puesto bien pagado, con oportunidades de crecer. Por primera vez en mi vida, sentía que valía algo. Mi abuelo estaba orgulloso, y yo también. Unos meses después, mi teléfono empezó a sonar. Eran mis padres y Esteban. No contesté la primera llamada. Ni la segunda. Durante semanas, mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas. Los ignoré todos, porque, sinceramente, no quería saber nada de ellos. Después de lo que habían hecho, vender el auto que mi abuelo me había regalado, usar el dinero que él enviaba para mí en sus propios lujos, burlarse de mí durante años, no sentía ninguna obligación de responderles. Pero una noche, después de un largo día de trabajo, la curiosidad me ganó. Decidí contestar, solo para ver hasta dónde llegaba su descaro. Alexander, ¿eres tú?, dijo mi madre al otro lado de la línea. Su voz sonaba temblorosa, casi irreconocible. Siempre había tenido ese tono autoritario, como si yo fuera un estorbo, pero ahora parecía desesperada. Necesitamos hablar contigo. Por favor, no cuelgues. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. Las cosas están difíciles. Tu abuelo nos cortó todo. No tenemos dinero, Alexander. Nos van a desalojar la próxima semana si no pagamos la renta. Eres nuestra familia, tienes que ayudarnos. No pude evitarlo, solté una carcajada seca. ¿Familia? La palabra sonaba ridícula en su boca. Familia, dije, con un tono más frío de lo que esperaba. Ahora soy familia, ¿dónde estaba esa familia, cuando se burlaban de mí, cuando vendieron el auto que mi abuelo me envió para gastárselo en ropa de marca y viajes para Esteban? ¿Dónde estaba esa familia, cuando me dejaron solo mientras ustedes se iban de vacaciones? Mi madre intentó interrumpirme, pero no la dejé. No, Margarita. No me vengas con eso ahora.
Durante años me trataron como si no existiera, y ahora que están en problemas, se acuerdan de mí. Hubo un silencio al otro lado. Luego, escuché la voz de mi padre, que había tomado el teléfono. Alexander, no seas desagradecido, dijo, con ese tono de superioridad que siempre usaba. Hicimos lo que pudimos por ti. Todo lo que hicimos fue por el bien de la familia. ¿Cómo te atreves a echarnos en cara las cosas después de todo lo que te dimos? Eso fue demasiado. Darme, ¿qué me dieron?, grité. Una torta barata que ni siquiera era de ustedes, burlas cada vez que llegaba cansado del trabajo, o tal vez el desprecio constante mientras le daban todo a Esteban. No me hagas reír, Jaime. Entonces escuché a Esteban al fondo, murmurando algo. Mi madre volvió al teléfono, y su tono cambió a uno más suave, casi suplicante. Alexander, por favor. Estamos en una situación desesperada. Esteban está buscando trabajo, pero no es fácil. No tenemos nada, y tu abuelo no nos contesta. Tú tienes un buen trabajo ahora, ¿no? Nos enteramos de que estás en una empresa importante. Solo un poco de ayuda, por favor. Somos tu familia. La palabra familia otra vez. Cada vez que la decían, sentía una mezcla de rabia y asco. ¿Saben qué?, dije, conteniendo las ganas de gritar. Si necesitan ayuda, pídanle a Esteban. Él era el favorito, ¿no? El que siempre tuvo todo. Que él los saque de esto ahora. Colgué sin esperar respuesta. Mi corazón latía con fuerza, pero no era solo rabia. Era una especie de alivio, como si por fin hubiera dicho lo que llevaba años guardándome. Semanas después, mi abuelo me contó que los habían desalojado. Vivían en un lugar pequeño, apenas sobreviviendo. Esteban, que nunca había trabajado, ahora tenía que buscarse la vida. Mis padres, que siempre se creyeron superiores, estaban en la miseria. Yo, en cambio, era libre. Tenía un buen trabajo, un auto increíble, y lo más importante, tenía a alguien que creía en mí. Mi abuelo Antonio me dio la oportunidad que mis padres nunca quisieron darme. Y por primera vez en mi vida, me sentía en paz. Suscríbete para más historias diarias.